Bienvenidos a otro ejercicio más de volumen utilizando la integral doble. En este ejercicio en particular, el sólido está localizado en el primer octante y limitado por las gráficas de z igual a 4 menos x cuadrada y x más y igual a 2. Para dar solución a este ejercicio utilizando la integral doble, lo primero que tienes que hacer es graficar. Ya graficando, vamos a poder hacer un planteamiento correcto mediante la integral doble. Vamos a la gráfica. Vamos a comenzar con la gráfica del primer sólido, de la primera función, z igual a 4 menos x cuadrada. Para graficar, tal como lo hicimos en sesiones anteriores, utilizando la técnica de intersecciones. Vamos a hacer que la x valga 0. Y si la x vale 0, se va a cancelar esta parte de aquí y nos va a quedar z igual a 4. Ahí está una intersección con el eje z. Ahora vamos a hacer que la z valga 0 y si la z vale 0, se va a eliminar esta parte de aquí, nos va a quedar un 0 del lado izquierdo y va a sobrevivir todo el lado derecho. 4 menos x cuadrada. De aquí para despejar, mandemos la x cuadrada al lado izquierdo, está restando, pasa sumando, y el cuadrado lo eliminamos con una raíz. Y la raíz de 4 arrojaría dos signos, positivo y negativo. La raíz de 4 es 2. Ahí están las intersecciones. Trazamos los ejes del octante. Trazamos el eje X, Y y Z. Y localizamos las intersecciones. Tenemos una intersección en el eje X en 2 y en menos 2. Vamos a ubicarlas. Aquí en el eje X tenemos intersección en 2. Lo marcamos. Y en menos 2. Estaría acá la otra intersección. Mientras que en el eje Z tenemos una intersección en 4. La marcamos. Vamos a unir las intersecciones trazando una curva, porque tenemos ahora una cuadrática. Entonces unimos las intersecciones y quedaría de esta manera. Vamos a etiquetarla. Esta de color azul corresponde a z igual a 4 menos x cuadrada. Tal como lo vimos en sesiones, en videos anteriores, dijimos que para completar la gráfica, que cuando no aparece una variable, en este caso no aparece la variable y, entonces lo que se hace es trazar proyecciones. Proyecciones trazando líneas paralelas hacia la variable que no aparece. Entonces, como aquí no aparece la variable y, trazamos líneas paralelas hacia el eje y. Y ya nada más en cualquier momento volvemos a trazar esta curva. Voy a volver a trazar la curva y quedaría de esta manera. Entonces ahí está la gráfica de z igual a 4 menos x cuadrada. Ahora vamos a trazar la gráfica de x más y igual a 2. Para graficar x más y igual a 2, ahora estamos con la gráfica de x más y igual a 2. Procedemos de la misma manera. Vamos, para hallar las intersecciones, vamos haciendo ceros. Si la y vale 0, se va a eliminar esta parte y nos va a quedar x igual a 2. Y ahora vamos a hacer que la x valga 0. Si la x vale 0, se va a eliminar esta parte y nos va a quedar y igual a 2. Y entonces vamos a localizar esas intersecciones aquí en el octante. Tenemos una intersección en x igual a 2, aquí. Y tenemos una intersección en y igual a 2. Nos vamos al eje y. Y en 2 ponemos la otra intersección. Le voy a dar un poquito más de espacio para que quede como este otro. Y entonces ahora el eje y en 2. Unimos trazando una recta. ¿Por qué una recta? Porque observen cómo las variables son de grado 1, lo cual implicaría una recta. Lo mismo que en la anterior. ¿Qué variable no aparece aquí? Aquí no aparece la z. Entonces vamos a trazar, a proyectar líneas paralelas al eje z.
Y en cualquier momento nos detenemos y volvemos a trazar esta misma recta. Vamos a etiquetarla y entonces esta de color negro es x más y igual a 2. Y entonces ahí está la gráfica. Así es como quedaría la gráfica de estas dos superficies en el octante. Ya tenemos las gráficas, pero ahora checando, revisando la indicación, dice que el sólido del cual vamos a calcular el volumen está localizado en el primer octante. Y fíjense cómo aquí tenemos dos partes del octante. Tenemos esta parte, la parte positiva, y tenemos esta otra parte. Entonces, como la indicación dice el primer octante, vamos a borrar la parte que está acá situada en la que no nos compete, en la segunda parte del octante. Entonces la indicación es nada más el primer octante. Ya borré la parte negativa. Y entonces el primer octante, la gráfica de color azul, la de z igual a 4 menos x cuadrada, era la que se iba hasta el segundo octante. Pero no, nada más nos interesa el primer octante. Entonces la gráfica en el primer octante quedaría solamente de esta manera. Esta sería la parte que quedaría localizada solamente en el primer octante. Sí, entonces ya borré la parte que estaba de aquel lado. Y así es como quedaría. Vámonos ahora a la integral doble para calcular el volumen, para el planteamiento del volumen. Igual que en el ejemplo anterior, para calcular el volumen de cualquier sólido, la fórmula dice área de la base por la altura. Y entonces quedaría de esta manera: la base, el área de cualquier superficie, más bien el área de cualquier región, como lo vimos, es mediante la integral doble. Diferencial de y, diferencial de x. Con esto garantizamos el área de la región. ¿Cuál es la región? La región que nos interesa es la de la base. Y la base la voy a sombrear. La base sería esta de aquí. Esta es la base que tendría el sólido. Y entonces vamos a pasarlo a dos dimensiones. Y entonces en dos dimensiones tendríamos solamente el eje X y el eje Y. En el eje X tenemos intersección en 2. Y en el eje Y tenemos también intersección en 2. Entonces unimos estas dos intersecciones y la función, el plano es x más y igual a 2. Aquí no está la variable z, entonces no hay ninguna variable que eliminar. Entonces esta recta corresponde a x más y igual a 2. Vamos a despejar y. Si despejamos y quedaría 2 menos x. La x que está sumando pasa restando. Y entonces ya pasamos de 3 dimensiones el plano a 2 dimensiones la recta, y igual a 2 menos x. Y entonces, así es como quedaría. Esta es la región con la cual vamos a trabajar para calcular su área. Y entonces el área, lo que habíamos dicho, para la integral externa es límite inferior, donde empieza el área. Y el área empieza en 0. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina la región? Y hablando del eje X termina en 2, límite superior. Eso es para la integral externa. Para la integral interna es con respecto al eje X. Y en el eje X sería límite inferior, la función de abajo. Y aquí la función de abajo es el eje X, o sea, y igual a 0. Y el límite superior es la función de arriba. La función de arriba es esta de color verde, que vale 2 menos x. Y entonces de esta manera es como quedaría planteada el área de la base. Con esto garantizamos el área de esta base, de 3 a 2 dimensiones. Y finalmente vamos a introducir aquí la altura. Y la altura, vamos a ver quién determina la altura. Si nos colocamos aquí en esta parte y nos vamos hacia arriba, la altura viene determinada
por la superficie de color azul. La superficie es la que topa, porque la otra, la de color negro, esa crece de manera infinita hacia arriba. Entonces, ¿quién es la que determina la altura? Ya dijimos, la altura es la superficie en color azul, que es 4 menos x cuadrada. Entonces, aquí sería por 4 menos x cuadrada. Ese sería el integrando. Entonces, de esta manera es como calcularíamos el volumen de esa superficie, con esas características, situada en el primer octante y limitada por estas dos gráficas. Es importante comentarte que la altura siempre va a estar en función de z. Y aquí la altura que ya dijimos la determina el sólido en color azul, ya tenemos la variable z despejada, entonces ya se sustituyó directamente. Cuando no hay que despejarla como se hizo en el ejercicio anterior, en el video anterior. Entonces ahí está ya sustituido. Y entonces vamos a resolver esta integral doble, comenzando con la integral interna. Y entonces la integral que tendríamos que resolver primero es la integral de 0 a 2 menos x de 4 menos x cuadrada con respecto a y. Para integrar con respecto a y, como aquí no tenemos y, todo esto es constante, lo podemos sacar de la integral, 4 menos x cuadrada, y lo que vamos a integrar solamente es el diferencial de y. Integramos el integral del diferencial de y, es y. 4 menos x cuadrada, que es constante, queda igual. El integral del diferencial de y, ya dijimos, es y. Evaluado de 0 a 2 menos x. Vamos evaluando, 4 menos x cuadrada se queda como está. Y se evalúa, se sustituyen los límites en la y, que fue la que integramos. Y en vez de y ponemos 2 menos x. Límite superior menos límite inferior, que en este caso sería 0. Ya no lo voy a escribir. Entonces ahí está, ya evaluamos superior menos inferior, que es 0. Vamos a multiplicar. Quitamos paréntesis. 4 por 2 da 8. 4 por menos x da menos 4x. Ahora el menos x cuadrada por el lado izquierdo. Ya multiplicamos por 4. Ahora va por menos x cuadrada. Y quedaría menos 2x cuadrada. Menos por menos más, quedaría x cúbica. Y este es el resultado de la primera integral, de la integral interna. Aquí no hay términos que simplificar. Podríamos ordenar de mayor a menor o dejarlo así, y está ordenado de menor a mayor. Entonces, este es el resultado de la primera integral. Lo vamos a utilizar para la integral externa. Muy bien, y el resultado de esta integral, del resultado de la integral interna, lo vamos a utilizar para la integral externa. Aquí está la integral externa de 0 a 2, el resultado de la primera, con respecto a x. Vamos integrando. Integral, tenemos una suma y resta de funciones, cada uno se integra por separado. La integral de 8 con respecto a x sería 8x. El menos 4 es constante, queda igual. La integral de x cuadrada entre 2. Menos 2 es constante, queda igual. La integral de x cuadrada, x cúbica entre 3. Y la integral de x cúbica, x cuarta entre 4. Evaluado de 0 a 2, que son los límites de la integral. Antes de evaluar simplificamos. 8x menos 4 entre 2 da menos 2. Y lo demás se queda como está. Y ahora sí vamos a la evaluación. Límite superior, donde hay x, vamos a poner 2. Es una evaluación de 0 a 2. Y entonces quedaría 8 por x, que vale 2, menos 2 por x, que vale 2 al cuadrado, menos 2 tercios por 2 al cubo, más 1 cuarto por 2 a la 4. Ahí está el superior, menos el inferior, que sería 0. Simplificamos calculadora a ver cuánto queda, para ver la respuesta final. Y el resultado sería 20 tercios. Unidades cúbicas, que en decimal equivale a 6.67. Y ese sería el volumen de estas características. Volumen de un sólido limitado, situado en el primer octante y limitado por las gráficas de z igual a 4 menos x cuadrada
y x más y igual a 2. Finalmente, utilizando un programa matemático o alguna aplicación para graficar como Maple, les muestro cómo quedaría de manera real. Entonces el comando es withplots para graficar, implicit plot 3D y metemos las funciones z igual a 4 menos x cuadrada y x más y igual a 2. Ya lo acoté de 0 a 3 en el eje x, de 0 a 3 en el eje y y de 0 a 5. Estos valores son por las intersecciones que obtuvimos y arrojaría este gráfico. Aquí podemos ver la curva z igual a 4 menos x cuadrada y el plano x más y igual a 2. Voy a girar la gráfica para que ustedes puedan observar que nuestro planteamiento fue correcto. Bueno, la gráfica, vean, sí es semejante a la que tenemos acá, que hicimos en el pizarrón. Ahí está, entonces podemos ver que quedó algo muy semejante a lo que es la realidad. Y si la giramos, podemos observar que efectivamente, como lo planteamos, la base queda acotada por el plano. Y también lo que mencionamos, que la altura la define z igual a 4 menos x cuadrada. Esa es la que cierra el sólido. Con ese chocamos en la parte de arriba. Mientras que el plano, como habíamos dicho, crece infinitamente. Entonces así es como se vería realmente la gráfica. Muy bien, pues entonces con esta parte cerramos el ejercicio. 20 tercios de unidades cúbicas su volumen. Listo. Has ampliado nuevamente tus conocimientos. Nos vemos en el siguiente video.